que el 2009 efectivamente se hace la nueva versión, el Agri 2, ¿no? Que es validado por ustedes por diferentes países, ¿no? Tanto europeos, Canadá, Estados Unidos, y que viene a ser lo que habla, ¿no? El estándar de oro. Entonces, ¿por qué? Porque en primer lugar es fácil de usar, es exhaustivo y puede ser independiente según el tema que nosotros estemos desarrollando, o sea, una guía práctica que queramos desarrollar es independiente, no es específico para una guía, no. En general todas las guías pueden pasar por esta evaluación que es el AGRI, ¿no? Entonces es un instrumento genérico, por lo tanto que ha sido desarrollado por un grupo internacional de expertos, evalúa la calidad de todo tipo de guía de práctica clínica, evalúa beneficios, daños, costos, los aspectos prácticos, resultados, y va dirigido no solamente, como ustedes, a clínicos, sino a nosotros, educadores docentes, y a gestores también, inclusive, que puedan utilizar este AGRI como un medio de evaluación precisamente de las guías de práctica. ¿Okay? ¿Cómo está organizado este AGRI, no? En primer lugar, tiene 23 ítems o ítems. Está organizado por los denominados dominios, 6 dominios. Entonces, cada dominio va a tener un número determinado de ítems, ¿no? Que sumando los 6 dan 23. Y lo que me evalúa, como comentamos, es el rigor metodológico, ¿no? O sea, saber efectivamente de cuánta calidad estamos hablando de una guía de práctica clínica y cuán transparente es esta guía de práctica clínica para ser utilizada en un servicio o como guía, como orientación. ¿Ok? Por lo tanto, pues al hablar de la guía aplicado a la guía de práctica clínica, estamos hablando de que se evalúa la calidad de la guía, cuánto de metodología ha utilizado, es decir, la estrategia metodológica, y la información como ha sido presentada, ¿no? La calidad de la información también. Es muy fácil poner todo, pero sin embargo no se entiende o no se encuentra donde debería estar. Entonces, definitivamente, pues hay dificultades en la presentación de la información. Todo esto el AGRI me va precisamente a evaluar, ¿no? Entonces, este instrumento, como ustedes, como habíamos dicho también, que en mayo de 2009 se empieza ya a saber la nueva versión, denominada AGRI 2, me va a servir precisamente con propósito, ¿no? ¿Cuál es este propósito? En primer lugar, la variabilidad y la calidad de la. Me examine ese aspecto, ¿no? Pues, según el nombre y apellido que le pongo a la guía, en refiero a la patología, es que debo ver si efectivamente hay variabilidad o no en función de ese tema específico que voy a tratar en la guía práctica. El otro aspecto importante de este instrumento, el propósito, es evaluar cuánto metodológicamente está exigente el rigor, ese rigor, y cuánto se entiende al momento de elaborar la guía, la transparencia, ¿no? Y pues como comentamos, este instrumento tiene que ser refinado y el resultado fue el Agri 2 en el 2009, ya han pasado 15 años y ya se está hablando de la posibilidad de una revisión del Agri, ¿no? Pero hasta el momento sigue trabajándose con el Agri 2 como un instrumento muy bueno, interesante para la evaluación de la guía de práctica. ¿Okay? Y el agregado de este Agri 2 fue esto, ¿no? El manual de usuario, cómo debo yo utilizar el Agri 2 en el momento de hacer mi evaluación. ¿Ok? Entonces, si yo evalúo calidad de las guías, tendré que definirlo, que es una calidad en la guía. Entonces, la define como la confianza en que los sesgos potenciales de desarrollo de guías han sido resueltos de forma adecuada y en que las recomendaciones son válidas tanto interna como externamente y son aplicables a la práctica. ¿Ok? ¿Qué me está buscando entonces la evaluación de este AGRI? Y disminuyendo todos los errores o sesgos o actividades que nos sirven en el proceso para poder efectivamente confiar en esta guía de práctica. Eliminar esos sesgos potenciales en primer lugar y que lo que recomienda la guía no solamente me sirva para mi institución, sino para diferentes instituciones sobre ese tema específico. Por lo tanto, pueden ser aplicados en la práctica. ¿Qué practican? La práctica activa.
¿Ok? Entonces, esto es interesante porque simplemente puedo aplicarlo teniendo la expertise o capacitación progresiva adecuada, siempre revisable, obviamente, esa capacitación. Entonces, puedo aplicarlo porque es un instrumento, como lo dijimos en un inicio, sencillo de entender y por lo tanto aplicable, ¿no? Entonces, ¿qué guías pueden ser evaluadas? En realidad, como he dicho, todas las guías se pueden. Pero para esto, pues, tiene que ver qué cosa, un grupo desarrollador, diferentes puntos del proceso de atención y la condición de salud. Todos estos requisitos van a hacer que yo pueda evaluar. Claro, no voy a evaluar los aspectos organizativos. No, no me interesa cómo la organización pueda trabajar, no. Lo que voy a evaluar es el proceso de atención, los grupos que desarrollan una guía práctica clínica. ¿Ok? Eso, y la condición de salud, obviamente. No los aspectos organizativos de la atención. Eso no evalúa. Por lo tanto, si evalúa grupos desarrolladores, evalúa puntos de proceso de atención o condiciones de salud, entonces, ¿dónde los puedo utilizar? Todos aquellos que tienen que ver con estos aspectos, no en los aspectos organizativos, ¿ya? No en los aspectos organizativos, que es parte del gestor que te hace, sino en estos grupos, en todos estos requisitos que me deben dar para poder desarrollar una guía práctica clínica. Ahora, la pregunta sería en todo caso, ¿quién es el que nombra los grupos desarrolladores? El gestor, ¿cierto? Diferentes puntos del proceso de atención, diferentes servicios que se dan en la atención, ¿ok? Condición de salud, la patología que maneja, ¿ok? Todo eso está en este caso como parte del sí, de evaluación, debe ser utilizado por personas, ¿no es cierto? Personas que efectivamente tengan que ver con estos aspectos. Claro, acá hay gestión, pero una parte de la gestión es la organización. Por esa razón, los aspectos organizativos no pueden ser evaluados por la GRI, pues son cargos, administradores, que desde el punto de vista de la organización son los que van a tratar de ver solamente la organización. Lo que me interesa es quiénes en sí tienen que ver con en este caso, con el manejo de la enfermedad. Y eso pasa pues desde el gestor, ¿no? O responsable de la política de salud, que puede efectivamente utilizar este instrumento. El elaborador de guías definitivamente lo tiene que utilizar. Los proveedores de la salud, obviamente, tienen que utilizarlo, ¿no? Y nosotros, educadores, que también utilizamos como parte de la capacitación que debe hacerse para poder evaluar las guías de práctica clínica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que debo de aplicar este agridor? En primer lugar, para poder aplicarlo, tengo que preparar. Hay una preparación. ¿Qué significa eso? Tengo que entender el instrumento. Tengo que saber lo que me quiere decir el instrumento. Por eso tengo que identificar toda documentación relacionada al instrumento, inclusive saber cómo utilizarlo. ¿Okay? Es como un manual de uso que se tiene que tener para poder aplicarlo. Entonces, para esto, pues se tiene que identificar aquellos documentos que hay en general de apoyo, suplementos, pues, guías, guías, por ejemplo. Y para poder realmente darle fiabilidad, garantía, tiene que haber un grupo que va a ser el grupo evaluador que estamos comentando, ¿no es cierto? Y ese grupo evaluador tiene también que tener una cantidad determinada de personas que van a evaluar para darle fiabilidad. Entonces nos hablan idealmente de 4 las personas para poder tener una mejor fiabilidad al momento de hacer la evaluación de una guía de práctica clínica. ¿Okay? Entonces, el AGRI, como ven ustedes, es un instrumento muy interesante, pero hay que entenderlo, hay que saberlo aplicar. El idioma, el lenguaje sencillo, el criterio es muy importante, el aspecto criterial, y sobre todo, pues, la cantidad de participantes también es importante para evitar un sesgo que se pueda dar al momento de la evaluación. Entonces, entrando al instrumento propiamente dicho, vamos a ver que, en primer lugar, habíamos dicho que había 6 áreas, ¿no? ¿Te acuerdas? 6 áreas, que también lo llamamos, ¿cómo lo llamamos a las áreas?
¿Cómo fue el nombre que le Dominio. pusimos a las áreas? Dominio. Dominios. Muy bien. Entonces, los criterios o ítems, ¿no? Y los dominios, las 6 áreas o dominios, que van a permitir precisamente agrupar a estos criterios o ítems que habíamos comentado y que me van a ayudar precisamente a poder efectivamente desarrollar el instrumento. ¿Ok? Entonces, estos 23 criterios que están en 6 áreas o dominios son estas, ¿no? Tienen ciertas características. En primer lugar, hablamos del alcance y objetivo. Acá básicamente lo que va a decir es cuál va a ser el objetivo de la guía, ¿ya? Hacia dónde va a ir la guía. El segundo, y son 3 los criterios, ¿no? Estos son, en paréntesis están los criterios, ¿ya? 3, 6, 14, 17, 21, 23, ¿ya? Participación de los implicados, creo que es claro quiénes son los implicados. Entonces vamos a revisar quiénes son el grupo elaborador, quién es el grupo de Diana, el usuario, etc., la institución, el nivel de complejidad. Esto ya tiene que ver con la metodología, el rigor en la elaboración, ¿no? Lo sistemático y la evidencia. ¿Okay? El área o dominio 4 son 8, mírenme, 8 ítems que hay que desarrollar para el rigor en la elaboración. El 4, que es claridad de la presentación, me tiene que ver, obviamente, de ver cómo es que la guía se traduce y se entiende para las personas, ¿no? Dónde busco tal o cual ítem, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién me dirigido? Etc. Pues, y el lenguaje que utiliza la guía de práctica clínica para poder saber efectivamente qué es entendido, ¿ok? Así como la aplicabilidad, como estamos viendo, que tiene 4 criterios, y la independencia editorial, sobre todo, tiene que ver la elaboración de la guía, cuán aplicable es en donde voy a trabajar y definitivamente ver si hay grupos de intereses, como habíamos comentado, intereses que efectivamente quieren que se trabaje esa guía de práctica clínica. ¿Okay? Entonces son 6 criterios o áreas, 20, perdón, 6 dominios o áreas, 23 criterios o ítems, y cada ítem debe tener una valoración, ¿no? La valoración es de 0 a 100, donde 1 es completamente de acuerdo que no lo cumple, 0 ni hablar, no tiene criterio, completamente de acuerdo, hasta 7 completamente de acuerdo que lo cumple. Esos son los extremos. Y de 2 a 6, cuando yo hago la puntuación, dudo si lo cumple en su totalidad o no lo cumple, ¿no? Entonces, ahí está la duda entre 2 a 6. Entonces, tengo, por lo tanto, 7 puntos en los cuales yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué se hace? Cada área o dominio va a hacerse la sumatoria y según esa sumatoria se va a calcular un porcentaje obtenido respecto al total. Entonces, acá es importante que sepamos cuántos valores son. Pues según la cantidad de valores va a ser un puntaje total. De ahí el puntaje que cada evaluador pone. Entonces, hay un aspecto que es los puntajes totales máximo y mínimo que se van a obtener frente a la cantidad de evaluadores y sobre todo el puntaje que se obtiene por cada evaluador. ¿Okay? Cada evaluador de... ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante como ejemplo, ¿ya? Que también nos dice el manual definitivamente. Entonces, importante decir que cada puntuación son independientes a los dominios. No es que voy a sumar dominio 1 más dominio 2, no. Cada dominio tiene una puntuación que es independiente, que se expresa en porcentajes. ¿Okay? Entonces son independientes. El 1 puede tener un 40%, el 2 tiene 80%. No es que tenga 8 más 20, no, no. Cada dominio es independiente. Entonces, el dominio 2 está muy bien, el 1 le falta todavía mejorar en cuanto a la calidad de la guía. ¿Okay? Por lo tanto, no se pueden sumar y obtener un valor de calidad de la guía. Pero sí se puede comparar entre varias guías según el área que yo he hecho, ¿no? La guía 1 tiene 40%, la guía 2 en el dominio 1, y la guía 2 tiene 80%. Estoy comparando una guía con otra. Estoy viendo que efectivamente la segunda guía está mucho mejor en calidad que la primera. ¿Ok? Al final de la evaluación hay un apartado para una evaluación global, que bien, como bien lo dice, es subjetivo.
pero se debe tener en cuenta no solo por el rigor científico de la elaboración, sino por las consideraciones prácticas de su aplicación. Es una especie de un resumen, un juicio crítico que le piden a ustedes. Es decir, ¿sabe qué? Según tú lo leído, según lo entendido, según lo aplicado y según tu resultado, según tú, ¿qué piensas que debe ser según el rigor científico que he revisado, más la práctica en la aplicación de esta guía de práctica agrícola? Entonces, eso es lo subjetivo de esta evaluación, ¿no? Pero lo más importante está en los dominios, ¿ok? Vamos a presentar precisamente cómo viene el agri, ¿ya? Vamos a poner acá abajo. Entonces, este es el dominio 1, miren. El dominio 1, como ustedes, tiene diferentes ítems, ¿no? Habíamos dicho que eran 3, ¿no es cierto? Donde el 3 va a tener una puntuación de muy 1, muy en desacuerdo, o muy de acuerdo 7, ¿ok? Diferente tipo de puntuación que el evaluador le va a dar a cada uno de los ítems de este dominio 1. Y luego de eso se va a hacer la sumatoria como la vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Entonces, son 3 preguntas así sencillas que deben de ir describiendo en función a la evaluación de la guía de práctica clínica. La primera dice, el objetivo general de la guía está específicamente descrito. La segunda, el aspecto de salud está cubierto, los aspectos de salud pues en varios y múltiples objetivos, está cubierto, de salud cubierto por la guía, están específicamente descritos. Y la tercera, referente a la población, refiere a pacientes públicos a la cual se pretende aplicar la guía, está específicamente descrito. ¿Okay? Entonces, como ven ustedes, es una pregunta que debe ir buscándose en la guía de práctica clínica si cumple o no el criterio. Entonces, un poco más para ampliar cada uno de los ítems, podemos ver en esta lámina, ¿no? Dice dominio 1, alcance objetivos, ya hemos dicho que eran 3, entonces cada uno de los ítems como de ustedes se puede mejor describir. Entonces, dice, en los objetivos generales, generales de la guía está o están específicamente descritos. ¿Qué es lo que quiere valorar? El impacto que espera tenga la guía en el grupo de población al que se va a utilizar. Miren, qué interesante, ¿no? ¿Qué significa el impacto? Es cuánto realmente va a llegar y cuánto se va a aplicar la guía. Solamente la descripción del objetivo general, ¿no? Entonces, tengo que buscar el objetivo general y ver realmente qué es lo que busca y cómo se entiende, ¿no? Entonces, el objetivo general es muy importante porque me va a decir ahí en resumen todo lo que la guía de práctica clínica quiere darme a entender cuánto se desarrolla, ¿no? Y además me dice dónde lo puedo ubicar, ¿no? ¿Dónde lo ubico? Puede ser en introducción o en la misma presentación de adjetivos, ¿no? Entonces, puedes, o documento adjunto, mire. Entonces, ya me está describiendo dónde ubico este objetivo general, ¿ok? ¿Cómo lo tengo que buscar? El ítem 2 se refiere a los aspectos de salud que debe estar coberturado por la guía y que debe estar igualmente, específicamente descrito. ¿Qué significa esto? Se tiene que especificar claramente los aspectos de salud abordados. Es decir, que es una guía de, por ejemplo, diabetes, tendrá que describirme específicamente qué es lo que quiere la guía en el tema de tratar al tratar el tema de diabetes. Quiere saber el manejo, en qué nivel de complejidad, a quién va dirigido, o sea, los aspectos de la guía específicamente descritos de forma clara y precisa. ¿Ya? No debe ser expresado como pregunta necesariamente, y lo encontramos igualmente en el momento de la introducción, la justificación, objetivos, o también puede presentarse como adjunto, ¿cierto? Y así como ven ustedes, cada uno de los ítems tiene su explicación, una explicación de cómo es de que se va a ir dando. ¿Qué pasa con la población? Dice, la población a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita. ¿Qué me está diciendo? Que esa población ya lo identifiqué. Si hablamos siempre del tema de diabetes, será una población de diabetes, tal grupo etario,
el tipo de diabetes, el tipo 1, el tipo 2. Entonces, se va a ir describiendo, pues, ahí la descripción de esa población característica, ¿no? Entonces, varón, mujer, trabajador, ama de casa, etc. Entonces, se va describiendo en forma sencilla los términos para una descripción. Entonces, y no solamente eso, sino también dice el estadio en el que se encuentra, ¿no? En casos de que pueda realizarse con esa enfermedad. Es decir, como le decía, ¿no? Es un estadio avanzado, es un estadio de joven, ¿no? De joven, dependiente, de insulina no dependiente, el grupo etario a los que van los pacientes y quiénes están siendo excluidos. Pacientes que tienen diabetes complicada, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso me va dando una idea de aquella población a la cual va a ir dirigida la guía específicamente que estoy describiendo. ¿Okay? ¿Dónde lo encuentro? Igualmente, introducción, alcance y objetivo. Entonces, todo esto está, vuelvo a repetir, en el manual, que lo pueden bajar de internet, que no se lo estoy enviando más tarde a través del delegado, no hay problema. Tanto el Agri2, los dominios, los ítems como su manual. Y así pasamos al dominio 2, ¿no? Entonces, el dominio 2, ¿qué es lo que tiene que ver? Principalmente con los implicados, ¿no? Y acá también decíamos que eran las 4, las 5, las 6, 3 ítems que van a ver con los implicados o la participación de estos implicados. El 4, ítem 4, el grupo que desarrolla las guías incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes. Entonces, se refiere aquí implicados a los profesionales de salud que tienen que ver con la elaboración o el desarrollo de la guía. ¿Ven? Todos los grupos profesionales, estamos hablando de que todos, no solamente es el médico tratante, sino quién más, el metodólogo, el salubrista, el personal de enfermería, que es el que da el manejo, el tratamiento, ¿no? El que da el tratamiento. Pues todos los grupos profesionales que van a incluirse en esta guía de práctica clínica según la patología que voy a tratar. ¿Okay? Igualmente, si se han tenido el 5 en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población, ¿no? Es un aspecto muy interesante, como sé más tarde cómo lo describe. Y 6, los usuarios de la guía están claramente definidos, ¿no? También me está diciendo en relación a qué tipo de usuario es el que voy a hacer la partícipe de la guía de práctica. Y ya está, acá está lo de la descripción, ¿ves? Entonces, en el grupo 4, como decíamos, todos los grupos sanitarios, independientemente sean o no sanitarios, o sea, no solamente sanitarios, sino grupos profesionales, sería en todo caso el término más adecuado, ¿no? Entonces, todos aquellos que tengan que ver, inclusive si es profesional economista para el curso, farmacia, medicamentos, uso de medicamentos, deben incluirse en la guía de práctica clínica. Entonces, es todo el equipo. ¿Ah? ¿Quién es el que incluye al equipo? El director, pues, ¿no? Que selecciona, este grupo revisa las evidencias y redacta la recomendación. Y la importancia de que este ítem 4 esté puntuado adecuadamente. ¿Okay? Entonces, los externos obviamente no van a participar, no solamente los que elaboran la guía, no el par revisor externo. A él no lo voy a echar, lo voy a incluir en el ítem. ¿Dónde encuentro esta información? El panel de la guía, e inclusive en agradecimientos o en los anexos. Es ahí donde debo de buscar precisamente quiénes son los que han participado en esta guía de práctica clínica. Lo que comentábamos, si se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencia de la población diana, ¿no? Habla de población diana, es aquel paciente, el específico, el que va a quien va a ir dirigido la guía de práctica clínica. Entonces, ¿cómo saber realmente si es que ha participado la población, ¿no? Entonces, acá lo dice bien claro, hay varios métodos para asegurar que se han tenido en cuenta las perspectivas, la opinión de la población diana durante el desarrollo de esta guía, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través de consultas formales a paciente o al público sobre los temas que hemos tratado, la participación de pacientes o público en el grupo elaborador, o sea, puede ser parte del grupo elaborador profesional que ha participado y que es paciente a la vez.
O en la revisión externa, también. El borrador de la guía también puede ser precisamente el visto en este ítem que efectivamente se ha tomado en cuenta el punto de vista. Acá inclusive, como ven ustedes, puede ser el revisor externo a través de una entrevista. Se hace el paciente, por ejemplo, si hace una entrevista a los clubes de diabéticos, estamos hablando siempre de diabetes, de los clubes de diabéticos, y se ha tomado en cuenta las opiniones de ese club, ¿no? En relación al grupo etario que se va a hacer la intervención a través de una guía práctica. ¿Okay? Siempre se toma esto en cuenta como ítem 5, la fluctuación ya sabe que va aumentando conforme va cumpliendo todos estos requisitos. En caso de que este ítem se cumpla, dice, se encontrará en la sección donde se describe el proceso de elaboración de la guía, ¿no? O sea, cuando uno vea el ítem de elaboración de la guía, en la misma guía de práctica clínica, o de agradecimientos, o de anexos, encontrará si efectivamente, según lo que describe, se ha tomado en cuenta o no la vista y preferencia de la población. ¿Ok? El ítem 6 sobre el usuario Diana, ya saben que la usuariedad se refiere precisamente al paciente en específico, ya no es la población en general, sino es el paciente en específico. Entonces, están definidos estos pacientes, ¿no? Quiénes son los que van a beneficiarse directamente con la guía. Entonces, cualquiera de nosotros podamos saber si la recomendación es relevante para la situación clínica que se esté manejando en ese momento. Entonces, ¿quién más es el usuario de la sería? El personal de salud, inclusive. ¿Ok? Entonces, esta descripción, ¿dónde la encontramos? En la introducción, en el alcance o el objetivo. ¿Ok? Entonces, este es el dominio 2. Acá está la descripción. El dominio 3, ya estamos en el dominio 3, que se acuerdan que era el que tenía más participación, ¿no? Era uno de los de más. El rigor, acá son 4 ítems, como ustedes, 7, 8, 9, 10, 4 ítems que vamos a revisar, ¿no? Que son métodos sistemáticos para buscar evidencia, criterios para observar la evidencia, si está descrito con claridad, cuáles son las debilidades, fortalezas, limitaciones del conjunto de evidencia que se han descrito, y qué métodos se utilizan para formular estas recomendaciones. ¿Okay? Entonces, igualmente, hay una descripción de este dominio para arriba en la elaboración. Son los ítems 7 al 14, como ustedes ven, que como les comentaba, es el más numeroso, ¿no? 8. Y el ítem 7 busca sobre todo respuesta a que se han utilizado los métodos sistemáticos para la búsqueda de evidencia, ¿no? Entonces, para esto, pues se debe indicar periodo de búsqueda, fuentes consultadas, bibliografía consultada, ¿no? Y dónde lo debe encontrar, en la elaboración de la guía o un documento anexo a la guía de práctica clínica. Asimismo, el ítem 8, los criterios para seleccionar la evidencia, se escribe con claridad el lenguaje que se utiliza, ¿no? Si este lenguaje es entendible, y eso está en el proceso de elaboración de la guía, o también como un documento anexo, ¿no? ¿Cuál es la evidencia, la claridad con que se está efectivamente se ha aplicado en la elaboración de esta guía? ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones? Es el ítem 9 del conjunto de evidencia, ¿no? También dificultades en haber efectivamente elaborado la guía desde el punto de vista de la evidencia. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles los sesgos que se pueda tener en esta guía que se está presentando? Pues también es importante, son parte de las limitaciones que tienen en cuanto a la evidencia. Y esto también lo encuentra pues en el proceso de elaboración o anexo a la guía de práctica clínica. En el ítem 10, que son los métodos utilizados para formular recomendaciones, nos preguntan si están claramente descritos o no. El tema de claridad, como ven ustedes, es muy importante en la guía de práctica clínica, ¿no? Porque se debe entender, ¿no? Cuál es la recomendación y la bibliografía que se ha utilizado, ¿no? Para poder efectivamente utilizar la guía como tal o evaluar la guía que estamos realizando. Entonces, el equipo elaborador es el que debe establecerlo, por lo tanto, el sistema de elaboración, cómo fue, cómo es que llegaron a ese consenso, fue por votación, fue formal, hubo desacuerdos o no.
Entonces, ¿qué metodología utilizaron para resolverlos? Entonces, toda esta información lo deben encontrar en un anexo o como documento independiente en el momento que hacen la evaluación de la guía de práctica clínica. El ítem 11 dice, al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios de salud, los efectos secundarios y los riesgos, o entonces hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basa. El 13, la guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación. Y el 14 se incluye procedimientos para actualizar la guía. Qué interesante es este sitio, ¿no? Que tiene mucho que ver con, no solamente es la evidencia que se encontró, sino cómo voy a hacer para más adelante actualizarlo, ¿no es cierto? El ítem 11 que habíamos comentado, algunas recomendaciones, se consideran los beneficios de salud, así como efectos secundarios y los riesgos. Entonces, esto es muy importante porque se está viendo no solamente el tema en sí de guía como tal, sino cómo el poblador efectivamente tiene que ver con el uso de un medicamento o un manejo adecuado. Las creencias que tienen son importantes para poder elaborar una buena guía de práctica clínica, porque esto me evitaría caer en el sesgo, en el error, porque estaría realizando la recomendación en forma adecuada. Este ítem me hace recordar mucho a un tema muy interesante en el cual un grupo explorador que quería elaborar una guía va hacia una población determinada y donde hay una enfermedad prevalente. Y bueno, apuntaba a la enfermedad prevalente, pero que quería en la población, más que la enfermedad prevalente, quería que mejore sus condiciones de salubridad, ¿no? Entonces, efectivamente ir y ver que no solamente era el medicamento, el insumo, sino también mejorar las condiciones de salubridad, se veía que se trabajaba mejor las recomendaciones, ¿no? Entonces, es importante, por eso le decía, los beneficios de salud que se puedan traer y no solamente aplicar técnicamente un documento, ¿ok? Entonces, siempre bajar a la población, al usuario y hacer que nos explique efectivamente cuál es la necesidad que se tiene y cuál es el beneficio de salud que pueda tener, ¿ok? El ítem 12, una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan. Entonces, como cualquier artículo, otro artículo médico, es necesario que la recomendación vaya en la bibliografía que lo sustente, rigor en la elaboración de las ustedes. Y si no exista, expresarlo claramente, ¿no? ¿Dónde lo tenemos? En las recomendaciones o en el texto que va acompañando a la recomendación. ¿Ok? El ítem 13, que la guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación. Esto es interesante, ¿no? Porque de alguna manera me permite no solamente saber que la guía se va a manejar acá, sino que entonces un externo me dice efectivamente es una guía estandarizada y que no solamente fue de la institución, sino otro de tu nivel de complejidad. Entonces, por esa razón es que debe estar formado desde por clínicos, metodólogos y de pacientes, ¿no? Porque, y no solamente eso, sino tengo que identificar quiénes son los que forman este grupo que van a hacer la evaluación extra, ¿cierto? Entonces, porque me permite efectivamente saber metodología utilizada y ver los comentarios que hace en cada revisión por estos expertos externos. Y como usted no solamente es el médico, también pues inclusive el mismo familiar o paciente que puede ser un experto externo como parte de la evaluación. ¿Okay? Y el ítem 14, donde incluye un procedimiento para actualizar la guía. Y acá está el tema de la fecha, ¿no es cierto? Entonces, teniéndose en cuenta la acelerada evolución del conocimiento humano como la médica, es importantísimo que cualquier guía esté actualizada, ¿no? Para lo cual se debe escribir un cronograma referido a este aspecto. O sea, la guía tiene que decir acá cuánto tiempo se puede actualizar, o bien cómo se efectuará la revisión más actualizada de la bibliografía, ¿no? Interesante este ítem que hay que tenerlo en cuenta, como ven ustedes, como parte del rigor en la elaboración. ¿Okay? Pasamos entonces al dominio 4, ¿no? Que tiene también a su vez eh, tres ítems, 15, 16 y 17, que es parte del dominio 4. Acá tiene que ver con la presentación y la claridad, ¿no?
cuando la recomendación es específica y no son ambiguas. O sea, tiene que ser específica, no ambigua. Si las opciones para el manejo de enfermedad o condición actual se presenta claramente, mire las opciones, no solamente el guía es tal o cual insumo, procedimiento, medicamento, cuál sería la opción, ¿ya? Y las recomendaciones también, sobre todo las claves, las más importantes, son fácilmente identificadas. ¿Ok? Entonces, es importante este punto porque debo de resaltarlo, ¿no? Para poder identificarlo. Entonces, ¿cómo lo resalto? A través del cuadro, a través de, un- de un- de una figura geométrica, o aplicar una herramienta que me permite efectivamente esquematizar este tipo de recomendación, ¿no? Porque son las claves, me refiero. Entonces, como comentábamos, la 15 son específicas y no ambiguas, o sea, está claramente expresada la recomendación, lo comprende, se sabe exactamente la situación clínica y a qué paciente está dirigido. Entonces, es muy importante eso, pero ¿qué sucede si no hay evidencia fuerte, no? Entonces, tiene que ser también expresada de forma escrita, ¿no? No necesariamente decir, ¿sabes qué? Todos, este es un gol estándar, no, sino que tengo que efectivamente decir si es que tiene limitaciones y tengo que manifestarlo en esta guía. ¿Ya? Entonces, buscando ese ítem 15, lo tiene, hago la puntuación. Para los aspectos, solamente en recomendaciones se va a ubicar. En el caso del 16, las distintas opciones en el manejo de la enfermedad o condición se presentan claramente. Entonces, igualmente, tiene que ver mucho en la claridad de la presentación. ¿Ok? Entonces, y el 17, lo que habíamos comentado, las recomendaciones claves son fácilmente identificables. Ya lo habíamos dicho que esto tiene que ser una capita aparte, un algoritmo, sería la palabra mejor, o más adecuada para aplicarlo, o un árbol de decisión que me va a permitir efectivamente entender mejor, en este caso, la guía de práctica clínica a través de este ítem que es el dominio 4. Sobre la aplicabilidad, también hay 4 ítems. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación. La guía proporciona consejos y herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica. Mira qué interesante está este dominio. Y se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de la recomendación sobre los recursos, así como que la guía ofrece criterios para monitoreo y o auditoría. Entonces, este, esta aplicabilidad tiene mucho que ver entonces con temas de auditoría, ¿no? La 18, ítem 18, la guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación. O sea, las propuestas deben de suponer un cambio en la estructura para que se realice. Ahora, si no hay análisis de las posibilidades de estos cambios y las dificultades, entonces las recomendaciones no van a seguir. Es lo que se denomina el papel mojado. Entonces, es importante, por lo tanto, valorar adecuadamente y saber interpretar y expresar la guía de práctica clínica para que pueda efectivamente ser utilizada. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo es que yo utilizo? ¿Cómo es que voy a llegar a la aplicabilidad? En el ítem 19 se proporciona consejos y herramientas sobre las recomendaciones para ser llevadas a la práctica, no solamente el papel, el documento, ¿no? Cómo esta guía me va a permitir efectivamente hacer procedimientos, ¿no? Hacer herramientas educativas, folletos, guías sobre el paciente, y lo debe de registrar la guía específicamente, ¿no? ¿Cómo es que va a llegar al paciente? ¿A través de qué difusión va a llegar el manejo de esta enfermedad o cómo puede manejar la enfermedad? Entonces, tiene que ver mucho con el tema del usuario. El ítem 20, si se han considerado posibles implicaciones de la aplicación de la recomendación sobre los recursos. Entonces, acá tiene que ver ese aspecto que preocupaba a un colega, ¿no? El análisis de costo y recursos adicionales que te va a dar cuando se aplique la guía de práctica clínica. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser el costo realmente de la implementación de una guía de práctica clínica en la institución? Eso va a evaluar efectivamente también el agri. Entonces, se busca donde los párrafos de tratación de guía o anexos que traten sobre este tema significa la implementación. Y esto tiene que ver mucho con el aspecto económico. Entonces, ¿para qué? Para saber si efectivamente se puede explicar y aplicar la recomendación. El ítem 23, 21, perdón, es si la guía ofrece criterios para monitoreo y auditoría. Entonces,
es importante establecer un sistema de recogida mínima de datos que permita la autorización y auditoría de las recomendaciones. Miren, esto es importantísimo porque si yo no puedo saber, no puedo recoger los datos, no está claramente descrito, entonces la aplicabilidad va a ser verdaderamente dificultosa o dificultada, ¿no? Entonces, esta información, ¿dónde la encontramos? En apartados específicos o en documentos adicionales de la guía. ¿Cómo es que se hace el monitoreo? Y por último, tenemos el dominio 6 con dos ítems también importantes sobre independencia editorial. Entonces, puntos de vista de la entidad financiadora no han influido y se han registrado y abordado los conflictos de interés en los miembros del grupo elaborador de la guía. Entonces, como ustedes ven, pues, este aspecto es muy importante porque esto puede tirar al tacho toda la guía de práctica clínica, ¿no? Si se entera quién ha financiado y esto sí ha influido, ¿no? ¿No? En realidad sobre la guía de práctica clínica que se elaborado. Se ha influido en el momento de la redacción, en el momento de la implementación, en el momento del manejo. Entonces, son muy importantes definirlo y que la guía de alguna manera me tiene que efectivamente manifestar, ¿no? Que había financiamiento, ¿no? ¿Ok? Si no, obviamente, vamos a tener dificultades. Como le digo, no se puede tumbar una guía de práctica clínica si se ve que no ha habido, que ha habido financiamiento y que no se ha informado a través de la guía de práctica clínica. Y el otro aspecto en relación al grupo elaborador, ¿no? El conflicto de interés de los miembros del grupo de elaborador. Ese es el otro gran problema que se puede encontrar. Aquellos que tienen que ver con el tema de la evaluación de desarrollo muchas veces trabajan con las empresas, empresas particulares, privadas o instituciones, o simplemente tienen empresas. Entonces, la independencia en el momento de opinar o de la votación va a ser cuestionable precisamente por eso, ¿no? Entonces, tiene que saber si hay un conflicto de interés. En este caso, de que presenta, ¿ya? Si presenta, debe de definir si existe un conflicto de interés. Tengo mis 23 ítems, tengo mis 6 dominios, y como decíamos, pues, los grupos de evaluador, lo ideal sería 4, pues puede ser 3, puede ser 5, pero acuérdense que siempre vamos a estar con el tema de la preocupación del sesgo. ¿Okay? Entonces, ahí vamos a asumir que son 4 personas que elaboran, o perdón, evalúan, se evalúa, y al evaluar tiene que dar una puntuación. Entonces, esa puntuación va del 1 al 7. Entonces, cada uno va a poner una puntuación y yo voy a tener sumatorias de la siguiente manera. Puntuación total, si es que los 4 ponían los 7 puntos, o puntuación mínima que podrían poner ellos si los 4 colocan la mínima puntuación. Eso es lo que yo podría encontrar viendo la cantidad de valores. Y lo otro es la puntuación al cual ellos han colocado, ¿no? O sea, la puntuación obtenida para en función, y bueno, la puntuación máxima posible, ya lo hemos dicho también que había dado, y en función de eso, pues ir determinando cuáles son mis numeradores y denominadores. ¿Okay? Entonces, para esto vamos a ir al ejemplo. Acá está, un ejemplo muy interesante. A ver, acá está bien. No, perdón, acá voy a ver ya. Entonces, ¿qué me dice? Tengo 4 evaluadores, ¿ok? Como tengo 4 evaluadores, bueno, evaluadores, cada uno va a evaluar, vamos a evaluar el dominio 1, que tiene 3 ítems, ¿ya? El dominio 1 tiene 1, 2, 3 ítems, y son 4 evaluadores. Evalúan el 1 y pone un total de 17, 5, 6, 6. El 2 pone 6, 6 y le pone 7 al ítem 3, tendría sumado 19. El 4 dice, no, yo le pongo 2 al ítem 1, 4 al ítem 2 y 3 al ítem 3. Sumado sale 9. Y el 4 le pone al ítem 1 3 puntos, al 2 3 también y al 3 también 2. O sea, suma 8. Esta es la puntuación de cada evaluador. ¿Okay? Si sumo la puntuación de los evaluadores, sería un total de 53 puntos que estoy obteniendo. ¿Okay? 53 puntos que voy a obtener con mi evaluación total. En este caso,
de los 4 evaluadores que han hecho una evaluación del dominio 1. ¿Ok? Dominio 1. Listo. Ya tengo una valoración. ¿Cuál es la otra puntuación? Si es que fueran 7, la puntuación máxima posible, 7. ¿Cómo han sido cuántos? 4. ¿Y cuántos tiene valor? 3. Multiplico todo y me debe salir 84. La puntuación máxima más los ítems que hay, más la cantidad de valores, 84. Eso es lo máximo que podría obtenerse si es que todos puntuaban 7. Al revés, si todos puntuaban al contrario, 1, como son 3 los ítems, será 1 por 3, como son 4 valores, será por 4. Total 12. Ya tengo otros valores más. 84, que es la puntuación máxima, y 12, la puntuación mínima posible que podría darse. Entonces, ¿cómo obtengo yo mi porcentaje? La puntuación que obtuvo. ¿Ok? ¿Cuánto fue? 53. Menos la puntuación mínima posible. ¿Cuánto fue? 12 posible. Sobre la puntuación máxima posible. ¿Cuánto fue? 84. Menos la puntuación mínima posible, que fue 12. Entonces, yo hago la sumatoria, la resta, perdón, luego hago la multiplicación respectiva al porcentaje de 100 y me sale un porcentaje 57%. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola, Sí lo hola. escuchamos. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces está claro. O sea, lo debo expresar en porcentaje aquellas sumatorias o restas que he hecho con la puntuación obtenida. ¿Ok? La máxima puntuación, ¿ya?, que yo he obtenido, perdón, no la máxima, es la puntuación que yo he obtenido más la máxima que pude haber obtenido o la mínima que pude haber obtenido. ¿Ok? Entonces, todo eso, como ve usted, se suma, luego se resta, se resta que se suma en realidad, se multiplica por 100 para saber el porcentaje que debo obtener. ¿Ok? Acá hay un ítem muy interesante, ¿no? Dice, si se excluyen ítems, debe modificarse adecuadamente los cálculos de puntuación. Claro, el famoso no aplica, ¿no? ¿Se acuerdan? No aplica, ¿no? Yo no puedo decir ese 100%, pues porque por ahí alguien dijo, no, el ítem 3, discúlpame, pero el valor 1 dice, ¿sabes qué? El ítem 3 para mí no aplica. Entonces tendría que disminuir esa puntuación en todo, ¿ok? En la obtenida, más la mínima posible, más la máxima posible. Por lo tanto, variará mi porcentaje. A favor o menos, ¿ok? Entonces, esa es la forma como yo debo de hacer la puntuación, en este caso, del dominio. Son 6 dominios, entonces cada dominio tiene una puntuación. ¿Ok? Dice acá lo siguiente. Aunque las puntuaciones de los dominios pueden ser útiles para comparar guías y para recomendar su empleo, el consorcio no ha establecido puntuaciones mínimas o patrones de puntuación entre dominios que difieren de guías alta y baja calidad. Entonces, estas decisiones deben hacerse por el usuario y guiadas por el contexto en el cual se utilice la guía. Entonces, ¿ok? Esto es lo que me dice. No hay guía mala, buena o peor. Tengo que ver el contexto y la puntuación y bueno, decir tal vez es de baja calidad o alta calidad, pero mala, buena no. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque al final de eso me puede seguir una orientación, ¿no? Decir, bueno, lo voy a recomendar o no lo voy a recomendar, ¿no es cierto? Según la puntuación. No estoy diciendo que es buena o mala, sino qué grado de recomendación tiene, es lo que a mí me interesa. Entonces, vamos a cuáles son la evaluación global de la guía y dice, bueno, ¿cuándo es muy recomendada? Dice, la guía puntúa alto. Entonces, la mayoría de los índices y la mayoría de las puntuaciones de las áreas son superiores a 60. Esa es muy recomendada. Entonces, indica que la guía tiene una alta calidad general y que puede ser considerada para su uso en la práctica sin tener que modificar. ¿Ok? Mire la recomendación que está dando. ¿Eh? Primero, una puntuación según el dominio. Segundo, estoy afirmando algo que puede ser importante para la guía, ¿no? Si debo de continuar con la guía o debo mejorar algunos.
según el dominio y el ítem que he valorado. Es recomendada cuando está entre 30 y 60, algo similar, ¿no? Punto entre 3 o 4, dice, ¿no? O inclusive bajo. Y no recomendada cuando es bajo, ¿no? Entonces, menos de 30, inferior a 30. O de 30 es el parámetro para inferior, no recomendada, 30, 60 recomendada y más 60 muy recomendada, como parte de la evaluación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que define al final o lo que al final concluye en el tema de la recomendación. La evaluación global es lo que les había comentado, la evaluación global de la guía de práctica clínica, ¿no? Entonces la vamos a calificar igual también. Entonces, con una evaluación global de toda la guía, no es de los ítems, sino toda la guía, que es un sí con modificaciones o un no y una nota en la que debo de colocar porque dije sí, porque dije sí con modificaciones o dije no. ¿Ok? Entonces, un juicio es un juicio de la calidad de la guía, pero teniendo en cuenta todo lo que ellas, evaluaciones que he hecho según, en este caso, cada área que he evaluado, ya, y cada ítem que he evaluado del área. ¿Ok? Entonces, pues, yo creo que después de todo esto conversado, podemos decir lo siguiente, ¿no? Para llevar a la casita. Que las guías de prácticas clínicas son utilizadas por los sistemas de salud modernos y por los profesionales que practican la medicina basada en evidencias. ¿Para qué? Para beneficiar al paciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dan un impacto positivo a los sistemas de salud. ¿Son confiables? Claro, bien aplicados son confiables. Pero son generalizados, claro, son estandarizados y fácilmente de uso. Por eso se debe generalizar. Ahora, varios son los conceptos que se han incorporado para formular recomendaciones, ¿no? Algo actualmente, ¿no? Alternativa de cuidado, eficacia, seguridad, competitividad, equidad, enfoque centralizado en la persona. Entonces, esto como que me varía un poco el tema de la evaluación de la guía, pero aún así sigue siendo importantísimo, ¿no? Entonces, también se ha desarrollado metodologías, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para precisamente ver cómo está hecha esta propuesta y cómo es que debe ser evaluado con el AGRI. El AGRI no se le puede cuestionar porque hasta el momento sigue siendo, como ahí lo dijo un compañero suyo, el gol estándar para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, ponme la última. Ok. ¿Preguntas? Doctora, y le hago una preguntita. En nosotros para hacer la Sí, cómo no. guía, ¿nos vamos a basar con lo que es AGRI? Porque tenemos A que ver, hacer tenemos vamos que hacer un trabajo de lo a que es ver, a guía, ver, ¿no a es ver. cierto? Ya, no, no, lo que ustedes tienen que hacer es evaluar una guía. No tienen que Ah, elaborar la guía, sino tienen que evaluar la calidad de la guía. ¿Ok? De eso se ok. trata. Ah, Una ya. evaluación de la calidad de la guía. No, no, no nos confundamos, por si acaso. Ah, ya, ya. Está bien, doctor. ¿Ok? Sí, sí, Está sí. bien. Entonces, ustedes van a traer una guía de práctica clínica de la institución que ustedes deseen. Van a hacer la evaluación de esa calidad. ¿Con quién? Con el AGRI. Aplican el AGRI y en función de eso hacen la evaluación de la calidad de la guía. La guía de práctica clínica que se está utilizando en una institución o se va a aplicar a una institución. Por eso le decía que también se puede modificar, ¿no? ¿Listo? Ya, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Sí, ¿Me doctor, preguntas? buenas tardes. Sí, 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 yo te escucho. Sí, sí, te escucho. una consulta. En el Dígame. caso de una auditoría médica, ¿en qué momento se hace la evaluación de las guías de práctica clínica que vamos a usar? Me refiero también porque, o sea, yo desconozco cuánto tiempo podría tomar esto y si es que finalmente el informe final de la auditoría demoraría, más o menos para tener una idea. Ya. Lo que estás haciendo es una auditoría de la guía de práctica clínica, no estamos hablando de auditoría médica en general, ¿cierto? Entonces, cuando estás haciendo una auditoría de la guía de práctica clínica, obviamente tienes que darte el tiempo para hacer una evaluación. Hemos dicho que no, esto no es un trabajo personal, es un trabajo grupal de 4 personas, por lo menos. ¿Ok?
Como es un trabajo grupal de 4 personas, se tiene que las 4 personas reunir, tener la guía y aplicar la herramienta. Entonces, no es que yo voy a hacer como la auditoría médica y bueno, y la guía de práctica clínica, inmediatamente tengo que aplicar la guía. Pero, si yo veo que tiene dificultades esa guía de práctica clínica, sí o sí le tengo que aplicar la guía. O sea, tengo que saber si esa guía de práctica clínica efectivamente o no es la más adecuada cuando quiero profundizar mi auditoría. ¿Ok? En este momento hemos estado utilizando guía de práctica clínica, ¿no? Como criterio, la guía de práctica clínica, pero no he estado evaluando esa guía de práctica clínica. Entonces, si yo quiero profundizar mi estudio, mi auditoría, puedo aplicar la GRI y efectivamente puedo decir que la guía de práctica clínica no es de calidad. Pero acuérdense, estamos hablando de evaluación de la calidad de la guía de práctica clínica. ¿Okay? Entonces, es parte de la atención que se ha brindado. Entonces, es muy importante cuál va a ser, en primer lugar, definir tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo es hacer auditoría médica de una patología por tal situación, efectivamente vas a desarrollar todo. Pero si tú ves que la guía de práctica clínica no satisface tu criterio, por eso es que es importante revisar no una, sino 2 o 3 días de práctica clínica. Por eso es importante también que la guía de práctica clínica esté acorde al momento de que se hace la auditoría. Si yo hago una auditoría, por ejemplo, en 2018, no voy a utilizar una guía en 2024. ¿Ven ustedes? Por eso la importancia, ¿eh? Tienes que estar Porque acá. al momento que ustedes aplican esa A ver, en guía otro lugar, del estoy de ese vuelta año acá. 2018 y luego comparan con una 2024, van a notar que hay cambios. Entonces, ¿cómo pueden enriquecer su auditoría? Que es otro aspecto. El enriquecer su auditoría sobre los hallazgos. Cuando ustedes efectivamente le apliquen el agri, ya teniendo la nueva, pueden decir, ¿sabes qué? Existe falencia porque no participó, por ejemplo, el usuario, ¿no? Un ejemplo. Entonces, esa es la importancia también de la evaluación, ¿no? Del enriquecimiento de una auditoría. ¿Ok? ¿Que son obligatorios hacerlo en todas? Posiblemente no. Pero que hay que saberlo, claro, porque es una herramienta que me va a ayudar a que mejore mi auditoría médica. ¿Listo? Entiendo, doctor, gracias. No, no te preocupes, Chile. ¿Alguna otra pregunta? Helios, ¿levantaste la mano o es de la anterior participación? Helios veo con la mano levantada, Helios. No, no, parece que no. Bien, le preguntas, entonces comenzamos a las 2, por favor. Necesitamos una guía de práctica clínica con el cual podamos aplicar el AGRI, ¿ya? Entonces, según el syllabus, el taller está para precisamente hacer la evaluación a través de el AGRI, de la guía de práctica clínica que cada grupo me debe presentar. ¿Ok? Entonces nos encontramos a las 2 y como les digo, me ha disculpado el día, terminamos 3:45, así que por favor lo más puntual posible, puede estar inclusive antes o hasta estar antes para poder empezar el desarrollo de la guía, de la evaluación de la guía de práctica clínica y presente. ¿Ok? ¿Me Está preguntas? bien, Nos vemos doctor. más tardecito, ¿ya? Buenas tardes, un Gracias. abrazo, buenas Buenas tardes. tardes.